Todos ustedes están familiarizados con la CRC y lo que hace la CRC, el regulador de comunicaciones. Importante mencionar que la ley 1341 del 2009 amplió el enfoque de lo que comúnmente se hablaba como telecomunicaciones y ya le dio un enfoque más integral a tecnologías de la información y las comunicaciones. Y creó la CRC. Antes de la ley 1341 del 2009 nosotros éramos la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Entonces tenemos un enfoque más integral. Eso pues como para tenerlo un poco en cuenta, estamos enmarcados en la ley 1341 del 2009, después de unos años estuvo la ley de televisión y tenemos también algunas competencias para televisión, tenemos también injerencia en temas de servicios postales, pero bueno, importante que ustedes, si no conocen la ley 1341 del 2009, también puedan ponerla en el radar de los documentos que tal vez quieran consultar en el futuro. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que ha hecho la CRC en estos años, digamos, para dinamizar los mercados de telecomunicaciones en el país y particularmente las medidas que se han tomado con relación a la operación móvil virtual. Entonces me voy a mover en estos tres temas grandes, voy a tratar de ser concreto, de que sea sencillo. Si ustedes van teniendo preguntas durante la presentación, de pronto pueden alzar la mano y las vamos tratando de aclarar. Si no, pues al final también va a haber un espacio para preguntas. Primero vamos a ver algunas cifras muy concretas de cómo ha evolucionado el mercado. Después veremos qué ha pasado, digamos, desde el punto de vista de la regulación desde el momento en que aparecieron los operadores móviles virtuales en Colombia, y después vamos a profundizar un poco más en lo que es la resolución 5108-2017, pues que ya la han mencionado y muy seguramente varios de ustedes la conocen. Entonces, en cuanto a cifras de evolución de mercado, la gráfica que ustedes están viendo aquí muestra un comparativo entre la evolución de abonados de voz de los operadores de red en el país en contraste con los operadores móviles virtuales. Listo, son cifras, digamos, agregadas. La información detallada ustedes pueden consultarla en la página del Ministerio de TIC, en las cifras que ellos publican trimestralmente. Tenemos información a tercer trimestre de 2017, que es lo último que ha publicado el Ministerio de las TIC. Y para no demorarnos mucho, digamos, al final de la gráfica, que vemos que es creciente y eso es algo positivo para la operación móvil virtual, al final de la gráfica vemos que los operadores móviles virtuales cuentan con cerca de 4 millones de abonados en servicios de voz, en comparación con 56.8 millones aproximadamente de abonados con los que cuentan los operadores móviles de red. Entonces, para tener en cuenta un par de cosas con que se construyeron estas gráficas, esta y la siguiente, es ETV inició a prestar servicios móviles como operador móvil virtual, pero después de un tiempo, digamos, para efectos de esta gráfica no fue considerado como operador móvil virtual porque ETV actualmente cuenta con espectro radioeléctrico y pues tiene su propia infraestructura. Entonces, a partir del tercer trimestre de 2014, la información de ETV pues, no está incluida como operador móvil virtual. Y también es importante tener en cuenta que UNE, que también prestaba servicios como operador móvil virtual, se fusionó con Colombia Móvil. Entonces, para efectos de construir esta gráfica, desde el primer trimestre de 2015, la información de UNE pues, tampoco está incluida dentro de los operadores móviles virtuales. Entonces, hay información que ustedes pueden ver en fuentes internacionales, algunas firmas de estas de inteligencia de negocios, que pueden mostrar las penetraciones un poquito más altas. Aquí estoy hablando de 6.6% con la información que les estoy mostrando. Puede que algunas firmas lo muestren un poco más alto, la diferencia no es mucha, pero porque consideran la información de empresas que hoy en día tienen infraestructura para proveer servicios. Listo. Entonces, primer dato importante, tenemos penetración de 6.6% de los abonados de voz de operación móvil virtual. La tendencia es creciente y pues consideramos que con las condiciones actuales puede seguir creciendo en cuanto a voz. En cuanto a datos, la información está presentada aquí en este momento.
A tercer trimestre de 2017 tenemos penetración de 3.6%, tenemos cerca de 860.000 accesos de datos. Ustedes se preguntarán por qué la diferencia entre voz y datos. Sin tener una respuesta específica y concreta a ese tema, pues pueden haber diferentes situaciones como, digamos, el nicho de cada uno de los operadores móviles virtuales que hoy en día están en Colombia. Puede que unos estén más enfocados en la provisión de servicios de voz, la voz prepago. También pueden haber algunas situaciones, por ejemplo en estos cambios que se dan aquí, pues pasar de 5.2%, bajar y de pronto tener una tendencia relativamente estable a aclaraciones que se dan en la regulación respecto de la manera como deben reportarse los abonados, los suscriptores. Pero en términos, en carta blanca tenemos penetración, como les dije en la diapositiva anterior, 6.6% en voz y 3.6% en datos. Si ustedes miran pues la gráfica en términos absolutos también es una tendencia creciente. Listo. Eso en cuanto a cifras muy generales. También hay información que ustedes pueden consultar en la página del Mintic respecto de tráfico, de ingresos, que puede ser muy relevante para ustedes, pero esto es un contexto general. La diapositiva que sigue, esta línea de tiempo muestra, digamos, cómo ha evolucionado el marco regulatorio. Yo me voy a desplazar un poquito como por el auditorio. Entonces, en el 2010 apareció el primer operador móvil virtual en Colombia, que es UFMóvil. Digamos que en ese momento, pues claramente, digamos, el regulador no tenía en el panorama que estuvieran operadores móviles virtuales en el país y no había una regulación específica que se refiriera a la operación móvil virtual. Sin embargo, pues con algunas situaciones que se empezaron a identificar fue necesario realizar diferentes análisis respecto de cómo deberían interactuar esos operadores móviles virtuales con los proveedores de la infraestructura y también con los usuarios a los que les proveen los servicios. Entonces, a partir de allí empezamos a hacer una serie de análisis. En el 2011 expedimos una resolución, que es la resolución 3152, donde se definieron cuáles eran las condiciones bajo las cuales los operadores móviles virtuales podrían acceder a numeración para sí mismos. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Que la numeración se asignaba únicamente a operadores de red que contaran con infraestructura y pues se identificó que los operadores móviles virtuales también deberían poder acceder a este tipo de numeración para que les fuera más sencillo, digamos, consolidar su negocio. Fue lo único que en ese momento se identificó como necesario. Seguimos adelante, en el 2012 no pasó nada en cuanto a regulación. En el 2013 expedimos la resolución 4295. Ahí lo que se hizo fue exonerar a los operadores móviles virtuales de algunas cargas regulatorias que existían pues para ese momento, transparentes y transversales para todas las empresas que proveeran servicios, y es que no debían tener oficinas físicas para la atención de los usuarios. Hoy en día las empresas deben tener oficinas físicas para atender a los usuarios, básicamente en las áreas donde tengan cobertura. Entonces un operador móvil virtual que se cuelga de la red de un operador que es de ámbito nacional, pues en teoría debería tener oficinas de atención en todas partes, y eso probablemente pues no le genera algún tipo de utilidad o no le es beneficioso al operador móvil virtual. Entonces se suprimió esa obligación en ese momento. Digamos eso como marcando un camino de cómo hacer para dinamizar las condiciones para el OMB y que pues les sea rentable estar. Listo. Eso de todas maneras sin desconocer que es un mercado y que los diferentes agentes pues deberían verse beneficiados. El que provea la infraestructura pues debe tener una utilidad razonable por proveerla, y pues el móvil virtual, digamos, aprovechando los canales y las dinámicas que tenga, pues también debería poder beneficiarse. Listo. 2014. En 2014 hubo diferentes estudios. Uno de ellos tiene que ver con el régimen de calidad de los servicios de telecomunicaciones, y allí había una solicitud de los operadores móviles virtuales para que no tuvieran que cumplir con algunas condiciones específicas de la regulación que digamos le aplicaba a los dueños de la infraestructura. Entonces conocer por ejemplo la disponibilidad de los elementos de red de núcleo, de red core. Cuando un operador móvil virtual no tiene red de núcleo, pues realmente son cosas que no pueden controlar.
o algún reporte de cómo debían hacer para garantizar la calidad de los servicios a sus usuarios, o qué inversiones en infraestructura pues debían hacer. Entonces los operadores móviles virtuales alzaban la mano y decían, pero es que yo no tengo infraestructura, eso no debería aplicar. Finalmente lo que sucedió es que ahí hubo en el 2014 una exoneración temporal a los móviles virtuales para que digamos no tuvieran que cumplir con algunas disposiciones del régimen de calidad, por lo que les acabo de comentar, y eso se dio hasta que tuviera resultado un estudio que se venía adelantando grueso de digamos una revisión integral de la operación móvil virtual en Colombia. Eso sucedió en 2015, entonces 2015 tuvimos los resultados de ese estudio que les acabo de comentar, enfocado, como dice aquí en esta parte que está resaltada, en promover el desarrollo de los móviles virtuales e incentivar la competencia en el mercado móvil particularmente. Y ahí sí se expedió la resolución 4807. Específicamente esa resolución hizo modificaciones a las disposiciones regulatorias generales en cuanto a numeración, facilitar pues que los móviles virtuales pudieran contar con numeración y que el caso en el cual un operador móvil virtual tenía la numeración que le entregaba el operador móvil de red, digamos esa numeración pudiera ser trasladada al móvil virtual. Entonces supongamos que un operador móvil virtual como Suma Móvil tiene un acuerdo con cualquier operador de red y ese operador de red le provee la infraestructura, pero el día de mañana Suma Móvil quisiera irse para otro operador de red distinto. Para que él pudiera llevarse esa numeración que ya tiene, pues digamos posicionada con sus usuarios y demás, es necesario que el móvil virtual, pues en el ejemplo Suma, pueda llevarse la numeración, pueda recibirla del operador de red. Entonces condiciones como esas fueron las que se aclararon en ese momento. En cuanto a calidad de servicio, se formalizó o se dejó como permanente la exoneración que se había hecho temporal. Entonces se hizo permanente, ya hoy en día los operadores móviles virtuales no deben efectuar reportes de indicadores de calidad, salvo los que tengan que ver con la infraestructura que ellos tengan, porque hay operadores móviles virtuales que pueden contar con infraestructura. Y en cuanto a reportes de información, también se aclaró que hay algunos reportes de información que los móviles virtuales no deben hacer, pero pues digamos que sí se agregaron otras cosas relacionadas especialmente con conocer cuál es la relación o cuál era la relación en ese momento entre los operadores móviles virtuales y los operadores móviles de red, ¿sí? En ese momento digamos que había mucha de la información que no teníamos clara desde el punto de vista del regulador. Entonces se estableció una obligación para que se reportaran, digamos, los precios que se estaban pagando y también se reportaran o se enviaran a la CRC los acuerdos que se suscriben entre los operadores móviles virtuales y los operadores móviles de red. Esto va a ser importante para algo que les voy a contar más adelante. En el año 2016 inició un proyecto de revisión integral de los mercados de servicios móviles en Colombia. Y dentro de esa revisión estuvo incluido la operación móvil virtual. Entonces, para el momento en el cual, entre 2014 y 2015, que se hizo el estudio integral de OMB, que les conté que no teníamos información de los contratos y de cuál era la dinámica precisa, o bueno, un poco más precisa entre los OMBs y los OMRs, digamos que hicimos las precisiones que consideramos necesarias y pudimos llegar hasta donde llegó la resolución 4807. En este momento, entre 2016 y 2017, ya contábamos con la información de los acuerdos entre los OMBs y los OMRs y con la información también de los precios que se estaban cursando. Entonces ustedes vieron la presentación anterior, pues se definió un valor, y ya se los voy a explicar con un poco más de detalle, fue a partir de la información con la que pudimos contar. Allí expedimos la resolución 5108, que es la que está en el título de esta conferencia. Entonces, esta línea de tiempo de alguna manera resume el objeto de esta presentación. Si esto les quedó claro, digamos que me voy contento. Esa, señor, por aquí. Buenos días, mi nombre es Carlos Luis Vargas. Mi duda es la siguiente. Entiendo que observar la transferencia de numeración entre un operador con red y un operador móvil. En el caso particular nuestro, nosotros estamos como arrancando un proceso de operación móvil virtual. O sea, inicialmente nosotros estamos
tratando de hacer un proceso con Suma como simplemente revendedores de ellos. Nos unos planes y ellos hacían una numeración, nosotros tenemos a vender esas planes con esa numeración, pero evidentemente pues nosotros somos una empresa del sector que llevamos 15 años en el mercado y el siguiente paso pues, sencillamente va a ser solicitar la numeración propia. Esa numeración que nos asignó Suma eventualmente con los usuarios que tendríamos eventualmente también puede ser migrada a nuestra operación móvil virtual a futuro, o solo esa migración de numeración es con los proveedores de red, con los móviles virtuales. En este momento, como está la regulación, dice expresamente que es entre el operador móvil de red y el operador móvil virtual. Sin embargo, una condición como esa, pues donde lo que se busca es que el operador móvil virtual que tiene los usuarios directos pueda continuar, digamos, ejerciendo su objeto, que es seguirle prestando servicios a los usuarios, pues debería estar incluido. Sin embargo, el detalle de cómo está escrita la regulación, pues en este momento no podría decirse, sería algo que tendríamos que revisar un poco más de detalle. Otra pregunta que yo tengo, no sé, la verdad no he revisado la regulación. En el entendido que los operadores móviles de red reciben un cargo de acceso por las llamadas entrantes, ¿cierto? Los móviles virtuales no. Pero acabo de ver que también hay una parte de los móviles virtuales que tienen red, o sea, que tienen infraestructura de red para poder prestar los servicios. No sé si es el caso de Suma en particular. En eso se ha contemplado que cuando haya una inversión de red también sea remunerada esa red por los otros operadores, o no se ha hablado sobre ese tema de esos operadores móviles que tienen infraestructura, inversión en infraestructura. Le entiendo su pregunta. Básicamente, digamos, el costeo que la CRC hace, pues en este caso las redes móviles en Colombia, no diferencia los diferentes tipos de operador móvil virtual, y no es que esté estableciendo, digamos, llamémoslo cargo de acceso distinto dependiendo del tipo de operador móvil virtual. Digamos, hay un solo cargo de acceso que está costeado para el país, pues por uso, por capacidad, y básicamente, sí, a los de red. Y entre el operador móvil virtual y el operador de red, pues vamos a ver un poquito la regla de remuneración. Hay unos, digamos, porcentajes de descuento. Eso es más en función del tráfico que se vaya a cruzar, y eso tratamos de explicarlo un poco en la presentación anterior, que de los elementos de infraestructura que tenga el operador móvil virtual. Digamos que el agregador puede estar en la mitad entre el operador móvil virtual y el operador móvil de red. ¿Listo? Pero pues a ese nivel de detalle no llega el costeo que hace la CRC. Bueno, voy a seguir. Un poco para especificar lo que hizo la resolución 4108, esto es más 4508, esto es más anecdótico. Lo que ya les comenté de que hicimos algunas precisiones en temas de acceso a la numeración, el tema de calidad. Hay otro tema ahí que tiene que ver con la información de la cobertura que ofrece el OMB, que básicamente es la cobertura que le entrega la empresa, el operador móvil de red. Entonces, ahí también se hizo una precisión para que el operador móvil de red le entregue al operador móvil virtual esa información de la cobertura. Aquí esto es un tema de medidas para contrarrestar el hurto de terminales móviles, y también se estableció de manera pues, un poco más precisa cómo se puede acceder a la información que requieren los operadores móviles virtuales para poder cumplir con las disposiciones establecidas para contrarrestar el hurto de terminales móviles. Y esto es lo que también les comenté de los acuerdos, de la información de los acuerdos y de las tarifas que se estaban acordando entre el operador móvil virtual y el operador móvil de red. Y vamos a hablar un poco de la resolución 5108. A partir de la información de los acuerdos se pudo hacer un diagnóstico y pues encontramos muchas cosas interesantes. Entre ellas es que, como lo dijeron un poco antes, pues esto puede ser obvio, pero a medida que tenemos más tráfico, pues se tienen mejores precios para el operador móvil virtual. Dependiendo de la red de destino, las tarifas pueden cambiar entre el operador móvil virtual y el operador móvil de red. Se encontraron entre los diferentes casos que analizamos muchas diferencias en los descuentos que había, y pues unas condiciones que
digamos, no necesariamente son solo acá en el país, es una práctica general, y no puedo decir que es bueno o es malo. Se encontraron restricciones para utilizar la red toda la red del OMR. Entonces, por ejemplo, si un operador móvil de red tiene cobertura en todo el país, probablemente el acuerdo con el operador móvil virtual lo restringía a utilizar su cobertura, no sé, en Cundinamarca, por ejemplo. Exclusividad con ese operador móvil de red, es decir, para poner un ejemplo, de Suma Móvil no podía tener un acuerdo comercial con otro operador móvil de red, solo conmigo, pues con el que esté proveyendo la infraestructura en ese momento, y otras cosas como una doble homologación. Entonces, todos los terminales que operen en el país tienen que estar homologados por la comisión, pero las empresas, en términos generales, también llevan unos procesos internos para ver que los modelos que ellos comercializan son compatibles con su red. Entonces le establecían también al operador móvil virtual una obligación para que se garantizara esa doble homologación. Este último punto es importante porque ya vamos a ver qué pasó con eso. También se identificaron que en cuanto al servicio de voz, los márgenes estaban siendo muy bajitos para los operadores móviles virtuales. Y para servicio de datos había un poco más de margen, entonces les estaba yendo mejor. Entonces, digamos que eso en conjunto de pronto no estaba siendo suficiente para que el operador móvil virtual o los operadores móviles virtuales en Colombia tuvieran cierta tranquilidad de poder seguir siendo rentables. ¿Listo? También el tema de la limitada oferta de acceso que de alguna manera les acabo de comentar, y todo lo anterior se tradujo en que pues, los operadores móviles virtuales probablemente tengan una capacidad de negociación limitada frente al operador de red. ¿Listo? No necesariamente pasan todos los casos y pues, probablemente hayan operadores de red que dinamicen e incentiven más pues, la operación móvil virtual que otros. Eso también lo dijeron en la presentación anterior, pero claramente pues, ahí había algunas cosas que se tenían que hacer. ¿Listo? Entonces la resolución 5108 establece 4 categorías de operador móvil virtual. Estas son definiciones que se incorporaron en la regulación, que muchos de ustedes la conocen. Entonces vamos desde el OMR vendedor, que no tiene, pues, digamos, absolutamente nada, tiene la intención de vender un servicio móvil y probablemente pueda aprovechar sus canales de ventas y demás. Entonces, pues, está ese caso. Tenemos el OMB completo, que puede tener toda la infraestructura para prestar servicios, pero requiere de un operador de red pues, para poder llegar a los usuarios a través del espectro y de la infraestructura de acceso. Ya les voy a contar de esa parte. Debajo está el OMB híbrido, que puede ser una combinación entre los dos primeros, puede tener algunos elementos de red, pero también tiene pues, sus canales de distribución y demás, y puede aprovechar algunas economías de escala en ese sentido. Y finalmente tenemos el facilitador o agregador de red, que como les decía, es un agente que puede tener una relación directa con un operador de red y en el otro extremo puede tener también acuerdos con los primeros o hasta a veces con los segundos. Entonces, el agregador de red puede ser un facilitador, un mediador entre el dueño de la infraestructura y el que va a proveer el servicio a los usuarios. ¿Listo? Entonces, esas definiciones se establecieron allí. En este punto, todos tenemos claro qué es un operador móvil virtual. ¿Sí? La regulación establece que un operador móvil virtual es un proveedor de servicios de redes de servicios de telecomunicaciones que no cuenta con espectro radioeléctrico para prestar servicios a los usuarios. Entonces, realmente, ese operador móvil virtual necesita tener pues, una relación con alguien que sí cuente con espectro radioeléctrico, que son los operadores móviles de red, que despliegan infraestructura de acceso pues, porque cuentan con un espectro para poder, digamos, prestarle servicio a sus usuarios. ¿Listo? Se establecieron algunas obligaciones para los operadores móviles de red, para los operadores móviles virtuales, y ya les voy a decir qué es lo que significa esta parte que dice OBI. Entonces, los operadores móviles de red debían o deben suministrar el acceso en un plazo máximo de 4 meses. Eso fue una de las cosas que se identificó. Probablemente en algunos casos pues, se daban dilaciones. Tenemos una obligación expresa de proveer el acceso a la infraestructura de red para la operación móvil virtual. Sin embargo, eso debía estar atado a un plazo, pues, para que no se quedaran de pronto en negociaciones eternas o muy largas y dispendiosas en tiempo. ¿Sí?
Los operadores móviles de red deben hacer los ajustes en su red para soportar la proyección de tráfico que entrega el operador móvil virtual. También pues otra cosa importante es que los operadores móviles de red tienen que entregar al operador móvil virtual la información que necesite para atender las quejas de sus usuarios si es del caso, y pues también para remunerar el acceso. ¿Listo? O sea, tiene que haber pues como transparencia en esa información. Y el operador móvil de red no puede establecer algún tipo de restricción que esté orientada a, por ejemplo, la doble homologación que les acabo de comentar. El único requisito es que los terminales tienen que estar homologados por la CRC. El tema de que no pueda tener relación con otros operadores móviles de red pues ya no está. O sea, hoy en día un operador móvil virtual puede, pues, según su nicho de mercado y según su modelo de negocios, tener acuerdos con varios operadores de red en el país, y no se puede limitar el acceso a algún tipo de servicios que se puedan proveer bajo la infraestructura móvil a la que se está accediendo. También como obligaciones para el OMB pues se colocaron que de alguna manera también transparentan un poco, y yo creo que esto también le puede dar un poco de tranquilidad al operador móvil de red al momento de llevar a cabo las negociaciones. El OMB debe entregar proyecciones de tráfico a un año, y esas proyecciones se tienen que revisar de manera trimestral, pues como para saber si realmente se está cumpliendo con esa proyección y la infraestructura del OMR soporta esa intención de tráfico que tiene el OMB. El OMB debe constituir garantías en función del tráfico proyectado. No se trata de que el operador móvil de red abra las puertas de su infraestructura al OMB sin algún tipo de garantía. La idea es que, como les dije, la infraestructura tiene que remunerarse eficientemente, y para eso se prevé la constitución de garantías. El OMB tiene que garantizar que los terminales, los que por lo menos comercialice, tienen que estar homologados y deben ser compatibles con la red del OMR. Entonces, para poner un ejemplo, la banda de frecuencias del terminal pues tiene que ser compatible con las frecuencias en las que opera el operador móvil de red, sino pues no tendría mucho sentido. Y el OMB tiene que proveerle al usuario toda la información que él necesite pues, para poder disfrutar del servicio en condiciones adecuadas. Entonces, por ejemplo, la cobertura. Si un operador móvil virtual pues tiene o no tiene cobertura en un ámbito determinado, el usuario debería tener esa información de manera clara. ¿Listo? Esta parte de la oferta básica de interconexión, OBI es oferta básica de interconexión. La oferta básica de interconexión es un documento que las empresas que están constituidas en el país y que tienen infraestructura y red deben poner a disposición de cualquier interesado para que éste pueda consultar bajo qué condiciones va a acceder a esa infraestructura. ¿Sí? Entonces, en la oferta básica de interconexión, algunas de estas condiciones de obligación para el OMR están contenidas acá. Básicamente, el OMR debe poder decir qué características específicas tiene que tener el OMB según el tipo de OMB. Entonces, si es agregador o facilitador, o si es híbrido o es completo, o si es solo revendedor, ahí debe poder decirse qué elementos necesita el OMB para poder llegar a materializar un acuerdo con el operador móvil de red. ¿Listo? Si hay facilidades adicionales que sean ofrecidas por el operador móvil de red, también deben estar allí claras cuáles son las condiciones. Entonces, por ejemplo, en principio el operador móvil virtual es quien tiene que atender las quejas de sus usuarios, porque él es quien responde por el servicio de cara a los usuarios, pero puede que acuerde con el operador móvil de red que las quejas, las PQRs, sean atendidas por el operador móvil de red. Este tipo de condiciones tienen que quedar claras en la oferta básica de interconexión. Aquí les dije como obligación del OMB que tiene que constituir garantías. En la oferta básica de interconexión se dice cuáles son las condiciones para la constitución de esas garantías, y también se especifica que el usuario del OMB puede acceder al servicio en todas las áreas de cobertura del operador móvil de red. Y esa cobertura del operador móvil de red puede ser con infraestructura propia, pues que él mismo haya hecho inversiones y haya desplegado infraestructura, o de terceros, ¿sí? Que otro le esté prestando la infraestructura a ese operador móvil de red. ¿Listo? Entonces, esas obligaciones, digamos que son como las más relevantes de mencionar en este espacio. Hay otras que los invito a consultar en la resolución 5108. Entonces, el enfoque global de la resolución 5108 es actualización de la oferta básica de interconexión con las condiciones que les acabo de mencionar. Nosotros estamos en proceso, la CERES está en proceso de aprobar
las ofertas básicas de interconexión de los operadores móviles en el país a partir de la dinámica que se daba con esta resolución. Importante el tema de la regla de precios, que se mencionó brevemente en la presentación anterior. Efectivamente, nosotros definimos una condición para remunerar la red del OMR cuando se accede a la operación móvil virtual. Y digamos que lo más importante, lo que se debe destacar es que digamos, prima el acuerdo entre las partes, y la regulación lo que dice es que los precios deben ser acordados entre el OMB y el OMR. Ese deben, pues que está ahí escrito, pues pensémoslo como pueden. La idea es que acuerden los precios, que lleguen a un acuerdo a partir de digamos, la interacción que tengan, ¿sí? Sin embargo, si no se logra un acuerdo, sí hay una regla clara que pues comúnmente se conoce como retail minus, probablemente algunos de ustedes conozcan ese término, y lo que se dice es que a partir de un volumen de tráfico que se genere, se definen unos porcentajes de descuento sobre el ingreso promedio de voz o de datos para acceder a la red del proveedor móvil, del operador del dueño de la infraestructura. Esas tasas de descuento, tanto para voz como para datos, están entre el 23 y 30%. Entonces ustedes miran la resolución 5108 y dice entre tanto y tanto minutos de voz, 23%. Y a medida que va aumentando el volumen de tráfico, en este ejemplo de voz, pues llega hasta el 30% máximo de descuento que puede lograr el operador móvil virtual, ¿sí? Entonces, lo que les decía de que en función del tráfico, si hay más tráfico es más eficiente para el operador móvil virtual, y creo que eso también lo mencionaba hace un instante. Para datos pasa lo mismo, también tenemos unas tablas de descuento que van entre 23 y 30%, y en virtud del tráfico de datos, a medida que va creciendo, se puede acceder a descuentos más importantes para el OMB. Ahí también de destacar es que este digamos, ingreso promedio por minuto por megabyte es un dato que los operadores, bueno, y la CRC pues, ponen a disposición del público desde el segundo trimestre de 2016. Entonces, el ingreso promedio por minuto o por megabyte del operador móvil de red a partir del segundo trimestre de 2016 está público, y se tiene que tomar siempre el valor más bajo de ese ingreso promedio por minuto por megabyte. Entonces, para ponerles un ejemplo sencillo, supongamos que en el tercer trimestre de 2016 ese ingreso promedio por minuto fueron 11 pesos, y fue 11 pesos por otros periodos hasta que de pronto en el tercer trimestre de 2017 fueron 8 pesos. Entonces, para definir lo que se debe pagar, se toma ese valor de 8 pesos porque fue más bajo que los 11 que estaban atrás. ¿Listo? Entonces, eso consideramos que da claridad a la interacción entre el operador móvil virtual y el operador móvil de red, y de alguna manera garantiza o promueve que el operador móvil virtual y el operador móvil de red se beneficien, cada uno en su segmento. En resumen, y pues como para concluir, el mensaje importante que quisiera darles es que se ha buscado generar espacios que sean atractivos para el ingreso de nuevos operadores móviles virtuales, como les dije hace un rato, en todo caso sin desconocer el mercado, sin desconocer que la otra parte, pues en este caso los operadores de red también tengan una remuneración adecuada y eficiente por la provisión de la infraestructura. También se promueve que haya mayor facilidad para la operación de los operadores móviles virtuales. Se promueve también o se propende porque haya una reducción de costos de cambio entre los operadores de red y los móviles virtuales. Buscamos también que hayan ofertas y servicios que sean innovadores para el usuario, y buscamos que se incremente la competencia en nichos de mercado. Finalmente, todo lo que hacemos, pues estamos hablando mucho de los operadores móviles virtuales y tal, porque es el enfoque de esta charla, pero en últimas hay que pensar que lo que estamos buscando es beneficiar y proteger a los usuarios de servicios de comunicaciones en el país. Entonces, a la medida en que haya más competencia, más oferta, más empresas en el país que estén dispuestos a ofrecerles servicios a sus usuarios, pues ellos se van a ver más beneficiados y vamos a lograr el objetivo de la serie. Listo. Con eso termino la presentación que tenía. Pues muchas gracias por su tiempo, y pues veremos si hay preguntas. Si por algún motivo no las puedo atender, pues yo me llevo la información y tratamos de resolverla en otro espacio. Por aquí. Carlos, perdona. Si no te importa, nos subimos arriba. Tenemos dos preguntas
o varias con Jorge, y luego si queréis a la finalización, pues permitimos que el resto de la gente también se una, o a la finalización de la mesa vamos a lograr un coffee y podemos continuar ya en el comité las preguntas que nos puedan surgir. ¿Vale? Muchas gracias. No voy a extenderme, pero sí quisiera comenzar dando un poquito de contexto desde mi óptica, desde mi punto de vista, pero para eso debo contarles primero que antes de ingresar a los medios de comunicación, como bien lo presentaste, también tuve la oportunidad de trabajar en esta industria por cerca de 7 años, en 3 compañías que ya cambiaron de nombre hace mucho tiempo. Yo trabajé para Belsaut, trabajé para IBM, Bogotá, y trabajé para Telecom. Las 3 compañías cambiaron de nombre, se fusionaron, bueno, como se mostraba en la gráfica, este es un mercado dinámico. Y luego cuando ingresé a los medios, pues como venía trabajando de esas compañías y algunos de ustedes que están aquí, pues trabajaron conmigo y los conozco a muchos, es un poco por eso que en las columnas del diario La República hablo del tema, porque creo que cuando una persona estaba en la industria, pues sabe un poco más que un periodista que llega de la nada. Y devolviéndome, mientras ellos dos hablaban en la presentación, empecé a acordarme de esa época. Y tristemente las compañías en esa época no se hablaban tanto como hoy. Y pasaron cosas que no tenían que pasar, como las discusiones jurídicas entre la ETV, Telecom, Movistar, que era Belsaut, que terminaron en tribunales de arbitramiento, inclusive internacionales, que todavía no se han resuelto, por cargos de acceso de llamadas de larga distancia, que era, digamos, lo que se usaba en la época. Ojalá hubiera existido en los 90 un OBI, ¿no? OBI, muy fácil. ¿Cuál es la interconexión? ¿Cuál es la tarifa? ¿Cuál es el margen? En esa época no era tan claro y terminó después en unos pleitos multimillonarios. Entonces, al ampliar el espectro de telecomunicaciones a algo más, porque hoy estamos aquí con compañías que no todas son telcos, y operadores móviles virtuales no necesariamente son telcos, sino empresas de otros sectores, esa es mi primera pregunta para Carlos. Si entre las telcos había discusión y largas sesiones de interconexión, así nomás para llamadas de larga distancia, hoy ¿cómo ven ustedes esa ampliar la mesa a nuevas compañías que no están reguladas por la CNC y evitar ese tipo de confrontaciones que a futuro se podrían dar? Porque en todos los negocios siempre todos sabemos que arrancando todos sonríen y se dan la mano, pero a medida que van pasando los años y los meses empiezan las diferencias o los reclamos de los usuarios. Me imagino que parte de la resolución observa eso, pero cómo lograr que compañías que no están en esta industria que van a ingresar pues empiecen a ser vigiladas por ustedes. Sí. Lo primero es decir que hay un procedimiento que está establecido en la ley 1341 para solucionar controversias entre proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones. Entonces, de bueno, lo que usted comentaba de que en los 90 tal vez era un poco más compleja la dinámica entre las empresas y tomaba mucho tiempo. Hoy en día, gracias en parte a lo que está en la ley 1341, es mucho más corto. Probablemente no tan corto como algunos quisieran. Pues algunas empresas que probablemente tienen una situación de afectación llegan a la CRC y quisieran que pues, en términos de días la situación esté definida. Claramente pues no es un tema de días, puede ser un tema de meses, pero pues no es algo de años. Entonces en unos meses, según lo que está establecido en la ley de conexión, nosotros podemos solucionar controversias entre los operadores. Para poner un ejemplo del precio, si las empresas, digamos el OMB y el OMR, no se ponen de acuerdo en el precio que se va a pagar a partir de las condiciones que negocien, la CRC puede entrar a solucionar esa controversia entre los dos y establecer la condición, ¿sí? En un término relativamente corto. El tema de que pues, no necesariamente hay agentes que sean de telecomunicaciones tradicionales y que de pronto no conozcan este tipo de cosas. Las puertas de la CRC están abiertas para cualquier interesado en ingresar y podemos, digamos, explicarles cuál es la dinámica desde el punto de vista regulatorio, cosas como estas, pero claramente pueden haber dos casos, diría yo. Una empresa que probablemente esté buscando que un agente sea el que se encargue de toda la situación, de la interacción con el operador móvil de red, ¿cierto? Y en ese caso son ellos dos los que tendrán que digamos, atenderlo. Ahí tiene que quedar absolutamente claro cuál es la manera, sobre todo, de atender las solicitudes de los usuarios. Las quejas, ¿no? Sí, las quejas de los usuarios. Pero pues la CRC tiene la facultad y puede hacerlo de intervenir pues, con el
cumplimiento de algunos requisitos para que ellos dos, el operador móvil virtual y el operador de red, diriman las controversias, pues digamos, como lo establece la norma. Ahora, hablando de mercado, ustedes mostraron la primera diapositiva como cada año la CRC viene haciendo análisis de los mercados relevantes, análisis de los estudios internacionales. Yo me imagino que los expertos de la CRC están continuamente monitoreando lo que pasa en otros países y Colombia en algunas cosas a veces copia elementos que vienen de otros reguladores. Digamos que para esta última resolución que ustedes observaron, ¿qué es lo más importante que viene de otros mercados ya mucho más maduros? Sí. Otros mercados, a ver, cuando uno mira... maduros en OMR. Sí, cuando uno mira la situación de los operadores móviles virtuales en la región y pues, digamos en el mundo, se encuentra un degrade de decisiones que han tomado los reguladores. Desde no establecer absolutamente alguna condición, simplemente el mercado se queda fijo, pasando por simplemente establecer la condición de permitir el acceso. Hay otros que establecen lo que hablábamos de la oferta básica de interconexión, que establecen algunas condiciones bajo las cuales el gobierno puede llegar. Diría yo que muy pocos en la presentación todavía decían que ninguno ha llegado a establecer una obligación relacionada con el precio. Entonces, yo destaco el tema de que hayan algunas condiciones en la oferta de referencia, en la oferta básica de interconexión, que le faciliten al operador móvil virtual, digamos, tener un poco más de posición de negociación. De decir, bueno, yo ya tengo un poco la película más clara y sé que puedo llegar ante el operador de red con estas condiciones y pues la dinámica debería ser mucho más sencilla. Yo destaco eso. Entonces, hay casos como el de Estados Unidos, que no tiene regulación específica en materia de operación móvil virtual, pero tiene una cantidad grande de operadores móvil virtuales. Y sucede al mercado, digamos, a los nichos de negocio que tienen las empresas. Bueno, por otra parte, antes de comenzar, también uno piensa que el tema de la regulación viene, digamos, cambiando en el mundo, pero como usted dice, hay países donde ya hay muy poca la regulación o muy ligera, permitiendo que sea el mercado con múltiples operadores lo que regule los precios y la dinámica de los clientes. Pero en Colombia existe todavía mucha empresa, digamos, por fuera del mercado, piratas, ilegales. Hasta hace pocos años se encontraba uno gente revendiendo minutos todavía en las calles y no seguramente pagaban los impuestos ni tenían gente en la nómina. Hoy con la tecnología disponible, pues la piratería prácticamente es inminente. ¿La CRC tiene observado eso? ¿O los operadores han hablado de eso? Si el mercado tiene las condiciones para una desregulación, por ejemplo, parcial, o si los operadores prefieren una regulación fuerte precisamente para evitar tanta piratería. Bueno, yo le voy a dar la respuesta que debo dar. Sí, por supuesto. Y después voy a ya hablamos afuera. Sí, y después y le voy a tratar de complementar un poco, pero la respuesta que debo dar es la CRC es el regulador sectorial en Colombia, pero nosotros no tenemos facultades de inspección, control y vigilancia. Entonces, esa pregunta iría más como del resorte del Ministerio de las TIC, que hace la vigilancia y control de los servicios de comunicaciones en el país. Entonces, nosotros, desde el punto de vista del mercado, pues debemos tener en cuenta ese tipo de situaciones, pero no podríamos hacer mucho en cuanto a eso. Pero cuando miras las cifras, digamos, sectorialmente, o cuando haces los análisis macro, como el que vimos en la primera presentación, es indudable que hay un porcentaje de piratería o de usuarios que están, digamos, utilizando la tecnología disponible en Internet para revender cosas y tráficos. Bueno, nosotros en los medios de comunicación vivimos contra la piratería todo el tiempo, porque cada vez hay más facilidad para que el ilegal haga cosas que se demoran años a veces los estados en encontrar. Entonces, por lo menos hay una observación de la cantidad y el tamaño o las modalidades de piratería. Nosotros, digamos que la información que utilizamos para hacer nuestros estudios de mercado es información oficial pública que reportan las empresas al Ministerio de las TIC. Entonces, como tal, no hay una información que sea pública y confiable de esa porción de mercado que esté en el marco de lo que podemos llamar, entre comillas, ilegalidad. De todas maneras, lo que se propende también es que las condiciones de análisis, ahorita lo de desregulación y ya lo voy a tocar esa parte, sean sencillas y fáciles para que un potencial agente que vaya a prestar servicio en el país decida ser formal. Entonces, para poner un ejemplo, la ley 1341 establece habilitación general para la provisión de
redes de servicios de telecomunicaciones en el país. ¿Qué tan sencillo es el cambio, por ejemplo? Hay compañías que simplemente las empresas se dan de alta en un sistema del Ministerio de las TIC y pueden proveer servicios. Cualquier persona jurídica que desee prestar servicios, que cuente con infraestructura o que cuente con los medios para hacerlo, porque no necesariamente tiene infraestructura, puede hacerlo. Sí, entonces simplemente es darse de alta por allá. Antes había que pagar unas licencias que pues, también había un degradé de precios, podían ser muy caras, por ejemplo para prestar servicios de larga distancia hasta el 2006 había que pagar una licencia de 150 millones de dólares y hoy en día simplemente con darse de alta en un sistema del Ministerio de TIC se puede hacer. Entonces eso de alguna manera promueve que no haya esa informalidad en la provisión de los servicios. Ahora sí, de regulación, entendida en el sentido de que la regulación misma se va actualizando. Sí. Con la discusión que se dio el año pasado en la definición de la agenda regulatoria de la CLC, tenemos un enfoque a simplificar las normas. Varios de los agentes del mercado han comentado que algunas de las disposiciones que están establecidas en este momento son o muy gravosas o son obsoletas. Entonces lo que estamos propendiendo es hacer una revisión de esas disposiciones que probablemente no estén siendo muy beneficiosas para los usuarios de los servicios y que le generan costos a las empresas y hacer como una depuración. Y de todas maneras eso está atado a lo que hablaban en algún momento de un monitoreo permanente que se hace. Si es necesario definir condiciones nuevas, se definen. Si es necesario eliminar algunas que tal vez no hayan dado muy buen resultado, también se hace. Siguiendo pues los procedimientos que debemos hacer, y es que cualquier interesado, cualquiera de ustedes puede participar en la discusión que se da cuando definimos regulación. Le voy a poner un ejemplo un poco drástico, pero tal vez para que la auditoría entienda un poco la preocupación que hay detrás de todo esto, ya pensando en los empresarios. Todos hemos observado y sufrido el drama de los taxistas frente a Uber, y eso pues hasta se vuelve un problema de orden público en algunos países. Lo mismo, los medios de comunicación tradicional, los canales de televisión, hemos sufrido la llegada de Netflix, que es inminente. Ya la mayoría de usuarios tienen un Netflix en su casa, compiten contra las empresas de televisión por cable. Es posible con la tecnología que seguramente se hará en pocos años que en esta industria aparezca un Netflix, un Uber y comience por internet a revender minutos, a regalar accesos y que de alguna manera compita con todas estas empresas y operadores virtuales, un poco dejándolos en desventaja técnica. ¿Eso lo ven ustedes también como una amenaza o al menos lo observan como que hay unos riesgos tecnológicos? Sin decir si es posible que suceda o no que aparezcan nuevos agentes, lo que habría que tener en cuenta es que no estamos hablando de tecnologías de la información y las comunicaciones, es un sector que es muy cambiante, constante, cada vez hay nuevos desarrollos, nuevas maneras de ver las cosas. Por ejemplo, para hablar, digamos, ya en tema de telcos, los operadores de líneas fijas y los móviles un día se vieron enfrentados a WhatsApp, y hoy ya es una realidad. WhatsApp les quitó tráfico y en algún momento evolucionará o llegará alguien mejor que WhatsApp y lo sustituya. ¿Eso ustedes lo ven también a nivel de que cambie el mercado de pronto a través de aplicativos o alguien que desarrolle un software que cambie la tecnología muchísimo? Sí, pues nosotros hacemos, digamos, estudios constantes que incluyen ese tipo de situaciones. Entonces, para poner un ejemplo en esta diapositiva que les mostré, el estudio que se hizo entre 2016 y 2017 relacionado con los mercados de servicios móviles incluyó una revisión de cuáles son las tendencias de hábitos de uso y consumo de los usuarios de servicios móviles en el país. Y se llegaron a conclusiones como que, digamos, los datos no sustituyen o no se consideran como sustitutos de la voz en este momento. Puede que el día de mañana suceda o el panorama sea diferente, y así tendremos que ver cómo hacemos para, sin frenar digamos, la innovación y sin frenar esos cambios tecnológicos, las condiciones de juego sean lo suficientemente claras para que todos los agentes se beneficien. Entonces, tomando el ejemplo de Netflix y de los operadores tradicionales de televisión, la situación que se da es que los operadores tradicionales de televisión tienen una serie de cargas que pueden ser muy gravosas, mientras que otros nuevos agentes probablemente no tengan tantas cargas, ¿sí? Lo que se trata, y es digamos el sentir de la industria y que nosotros compartimos y que tratamos de ver cómo hacer, es de nivelar las cargas de juego pero hacia abajo, ¿sí? Que las condiciones sean
un poco más equitativas para todos y que, como lo decía hace un rato, en términos de poder remunerar eficientemente la infraestructura que se provee para la operación móvil virtual, que todos ganemos. Por supuesto, ya mi último interrogante para darle paso a la gente que tiene preguntas es, uno observa que los reguladores de diferentes industrias buscan simplificar, como usted lo ha dicho, actualizarse, generar unas tarifas que sean más transparentes en los mercados. El tema regulatorio incluye necesariamente cargas e impuestos, pero también hay otra parte de la ecuación que no necesariamente se observa tan fácilmente, y es que a veces los estados necesitan estimular la demanda, estimular la oferta para que las industrias se desarrollen más, y obviamente no es el papel de la CRC, pero esos estímulos económicos, digamos, o beneficios potenciales, uno los observa, digamos, en el usuario final si hay más compañías. Es mejor que haya más compañías que menos compañías, eso, digamos, es indudable. En ese sentido, ustedes también estarían, digamos, del lado de promover que haya mayor número de operadores, más nichos atendidos, es decir, eso se busca estimular desde el Estado. Así es, y precisamente en esas líneas que les comentaba en la diapositiva final, que aquí está, que buscamos que se incremente la competencia y en estos nichos de mercado. O sea, más operadores. Más empresas para nosotros es bueno. No es una cosa absoluta, no es que solo estemos propendiendo porque hayan cada vez más empresas, porque como les dije hace un rato, pues la idea es que todos ganemos, ¿sí? Entonces las condiciones tienen que ser lo suficientemente claras para que los que están hoy en día y los que llegan puedan beneficiar. ¿Sí? Ahora sí, creo que para darle paso al público tiene bastante interrogantes. Gracias. Si os parece, lo dejamos en 2 preguntas, porque damos un poquito de agenda y pasamos a hacer un pequeño descanso. ¿Es posible que regulatoriamente un MVNO negocie mejores tarifas con el operador con base no solo en el volumen, sino en la calidad de clientes que trae y el nicho que desarrolla? ¿O algo así? Sí, es posible. Como les comentaba hace un rato, la disposición en materia de precios hace que prevalezca el acuerdo entre las partes. Entonces, si el operador móvil virtual y el operador móvil de red encuentran una fórmula que los beneficia a los dos y no necesariamente llega a los topes que están definidos en la regulación o en la fórmula que está en la regulación, es bienvenido. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que en caso de desacuerdo, probablemente pues, no vaya a pasar que se adopte esa fórmula más baja, porque en caso de desacuerdo y cuando ya la CRC define la condición, la define con lo que está establecido en la regulación general. Pero una pregunta que puede sonar tonta, perdón, pero a veces los periodistas somos tontos. El acuerdo no implica absoluto, es decir, no es absoluto, puede llegar otro y ofrecer mejores condiciones, y entonces el operador móvil virtual entra como una especie de puja o subasta para intentar mejorar sus propias condiciones, o el acuerdo tiene límites y es absoluto en alguna parte del tiempo o tiene restricciones. Los acuerdos generalmente tienen un plazo y los acuerdos pueden ser prorrogables o no. Cuando alguna de las partes entre operador móvil virtual y operador móvil de red deciden terminar ese acuerdo, pues en las condiciones que hayan fijado para terminarlo, se puede dar, pero no necesariamente va a pasar que, digamos, este mes tuve un acuerdo con un operador móvil virtual en unas condiciones dadas y el mes siguiente llegó otro ofrecerme algo mejor y yo vaya a dejar este tirado. Realmente hay algunas condiciones que se tienen que guardar, porque los operadores de red también están haciendo unas inversiones, están haciendo unas adecuaciones que deberían poder recuperar en el tiempo. Sí. Por aquí ya saludamos. Al incorporarse las condiciones como parte de la OI, temas como por ejemplo que aplican para interconexión, de la suspensión temporal después de 2 meses, la obligación de realizar comités mixtos de interconexión, quedan incorporados como parte del contrato entre el OMB y el OMR. Sí. Para responder a esa pregunta va a ser un contexto adicional de lo que es la oferta básica de interconexión. La ley 1341 establece que la oferta básica de interconexión es el instrumento que los operadores que están en el país deben poner a disposición del público, y con la sola aceptación de ese documento
se materializa el acuerdo entre las partes. Entonces, pongamos una empresa llega a donde un operador móvil virtual, para poner ejemplo concreto, llega a donde un operador móvil de red, le dice: señor Pepito Pérez, yo acepto de manera integral su hobby, dígame qué vamos a hacer. Si no hay algún tipo de objeción, digamos que se perfeccionó el acuerdo entre las partes y debería regir todas las condiciones que están en la OBI. Entonces, lo que yo les acabo de mencionar en esta diapositiva son condiciones específicas que incorporamos respecto a la operación móvil virtual, pero hay otras condiciones que son más generales, que tienen que ver con, digamos, cuál es la manera de solucionar controversias entre el OMB y el OMR, o entre el agente que solicita el acceso y el que se lo provee. Entonces, la primera instancia tiene que ser algo que se llama el comité mixto de interconexión. Si ahí no se tiene resultado, entonces tienen que saltar a otra instancia que puede ser los representantes legales de las compañías. Si ahí no se logra acuerdo, entonces pueden buscar un tribunal de arbitramiento o pueden buscar que la CRC dirima la controversia. Ese tipo de condiciones que no son tan específicas como para el OMB, pero que igual aplican en cualquier relación, pues están incluidas en la OBI y afectan la relación entre el OMB